Me llamo Jonathan Hayes y lo que voy a contarles no lo encontrarán en los libros de historia ni en ninguna base de datos de la NASA. Es un secreto enterrado por las altas esferas del gobierno, oculto por más de 4 décadas. Lo que ocurrió allá arriba, en lo profundo del espacio, fue demasiado aterrador para ser revelado. Yo estuve ahí, participé en la misión y todavía hoy me pregunto cómo fue que regresé con vida. Era el año 1981, un periodo tenso en la historia de la humanidad. La Guerra Fría había alcanzado su punto álgido y el espacio se había convertido en otro escenario de confrontación entre las grandes potencias. Los soviéticos y los estadounidenses luchaban por la supremacía no solo en la Tierra, sino también más allá de nuestra atmósfera. En medio de esa competencia, ocurrió algo que nunca debió salir a la luz. Desde niño, siempre soñé con ser astronauta. En aquellos días, volar al espacio era la cúspide de la aventura, la materialización de cada fantasía infantil de explorar lo desconocido. Me esforcé para alcanzar ese sueño. Años de preparación, de sacrificio, de privaciones. Y finalmente, lo logré. Fui seleccionado para una misión de alto secreto en 1981. Aunque para la mayoría del mundo, la NASA solo estaba involucrada en misiones rutinarias de investigación, lo que nos asignaron esa vez era cualquier cosa menos ordinario. La primera vez que escuché sobre la misión fue en una sala de reuniones oscura en las profundidades de un complejo subterráneo en Houston. Había 5 de nosotros en la mesa, cada uno con un rango y especialización diferente, pero todos con un denominador común. Habíamos sido elegidos por nuestras habilidades, pero también por nuestra capacidad de mantener la boca cerrada. Nos sentamos en silencio mientras un hombre al que solo conocíamos por su rango, Comandante Mitchell, nos entregaba documentos clasificados. No había introducciones ni explicaciones adicionales, solo órdenes. Cuando abrí el archivo, un frío recorrió mi espalda. Anomalía detectada cerca del satélite soviético Cosmos 954. Leí en voz baja. El Cosmos 954 era un satélite que los soviéticos habían lanzado años antes, pero lo que no se había hecho público es que su órbita falló y cayó a la Tierra, esparciendo material radiactivo por el norte de Canadá. Eso era lo que se suponía que había sucedido, al menos oficialmente. Pero los informes que tenía en mis manos contaban una historia diferente. Aparentemente, el satélite no había sido completamente destruido. Una parte significativa de él seguía en órbita. Y lo más perturbador, en los últimos meses había emitido señales extrañas, pulsaciones de origen desconocido. Nuestro trabajo era simple, según nos dijeron, llegar a la zona donde se encontraba el resto del Cosmos 954, investigar lo que fuera que estaba sucediendo y regresar. Pero había algo más en sus instrucciones, algo que me hizo sentir que estábamos entrando en un terreno peligroso. Mitchell fue claro. Lo que encuentren ahí fuera, no lo discuten con nadie. Esta misión nunca ocurrió. Su tono era cortante, como el filo de un cuchillo. Nos miraba uno por uno, asegurándose de que entendiéramos la gravedad de lo que estábamos por enfrentar. En ese momento, las preguntas comenzaron a inundar mi mente. ¿Por qué una misión tan secreta? ¿Qué estaban ocultando? ¿Y por qué nosotros? Había oído rumores entre algunos de mis compañeros, historias sobre misiones anteriores donde las cosas no salieron como esperaban. Mencionaban nombres de astronautas que desaparecieron de los registros oficiales, sus logros y vidas completamente borrados de la existencia pública. Hasta entonces, siempre había creído que esos eran solo cuentos para asustar a los nuevos. Pero sentado en esa sala, comencé a preguntarme si había más verdad en esas historias de lo que pensaba. Esa misma noche no pude dormir. El peso de lo desconocido me oprimía el pecho.
Sabía que me enfrentaba a algo que iba más allá de una simple misión de reconocimiento. Mi intuición me decía que había algo profundamente equivocado, pero al mismo tiempo, mi curiosidad y el deseo de cumplir con mi deber me mantenían firme. A las pocas semanas estábamos listos para partir. La nave que nos asignaron no era uno de los transbordadores espaciales habituales. Era un modelo nuevo, uno no registrado en los catálogos públicos. No tenía nombre, solo un código: Orion 7. Desde el exterior parecía otra nave espacial cualquiera, pero por dentro estaba equipada con la última tecnología militar. Todo esto solo aumentaba mi incertidumbre. Estábamos siendo enviados a algo más que una simple investigación científica. El 14 de noviembre de 1981, despegamos. Lo que ocurrió después cambiaría mi vida para siempre. Nos habían dicho que la misión sería relativamente sencilla, un reconocimiento estándar. Pero cuanto más detalles recibíamos, más evidente se hacía que no era una operación ordinaria. La reunión con los altos mandos fue breve, casi apresurada, como si el tiempo fuera un factor que no podían permitirse perder. El comandante Mitchell fue el encargado de darnos las instrucciones finales, y su rostro severo lo decía todo. Este no era un viaje cualquiera. El satélite soviético Cosmos 964 fue localizado en una órbita cercana, emitiendo señales que no comprendemos. Lo que debemos hacer es investigar y asegurarnos de que no represente una amenaza para nosotros. No podemos permitir que los soviéticos sepan que estamos detrás de esto. Nadie puede enterarse de esta operación. Esas últimas palabras, nadie puede enterarse, resonaron en mi cabeza una y otra vez. Sabía que la NASA trabajaba en proyectos encubiertos, pero esta era la primera vez que me encontraba involucrado en algo tan oscuro, tan deliberadamente secreto. Algo no cuadraba, y todos lo sentíamos. Mitchell evitaba mirarnos directamente a los ojos cuando hacía las explicaciones, como si ocultara algo mucho más grande de lo que sus palabras dejaban ver. La misión, en papel, parecía simple: alcanzar los restos del satélite, realizar una inspección y recopilar información sobre la fuente de la anomalía que habíamos detectado. Pero las órdenes eran estrictas. No debíamos indagar más allá de lo que se nos pedía. Nada de preguntas, nada de análisis profundos. Solo completar la tarea y regresar. Jonathan, me dijo el comandante antes de que nos levantáramos de la sala, tú serás el líder operativo de la misión. Mantén al equipo enfocado y asegúrate de que todos regresen sanos y salvos. Y sobre todo, sigue las directrices al pie de la letra. Lo que encuentren allá arriba no debe salir de aquí. Asentí, pero una sensación de incertidumbre se instaló en mi pecho. Mientras salía de la sala, eché un vistazo rápido a mis compañeros de misión. Sarah Coleman, nuestra especialista en comunicaciones, mantenía la compostura, aunque pude notar en su mirada una preocupación contenida. Era una de las mejores en su campo, y su presencia era una garantía en misiones delicadas. A su lado estaba Mark Davis, el ingeniero de vuelo, un hombre meticuloso, siempre revisando cada pequeño detalle antes de aceptar cualquier cosa como cierta. Sabía que si había algo extraño en los restos del satélite, él sería el primero en detectarlo. Por último, teníamos a Michael Sanders, el médico de la misión, cuya tranquilidad en situaciones de alta tensión siempre había sido un activo valioso. El equipo parecía estar listo, al menos en la superficie. Sin embargo, una nube de incertidumbre nos envolvía a todos. Cada uno de nosotros entendía que esta misión no era solo un vuelo de rutina. No habíamos sido seleccionados por casualidad, ni mucho menos. La gravedad de la situación estaba escrita en los rostros de los oficiales que nos supervisaban. Antes de la misión, pasamos semanas en simulaciones y pruebas de resistencia. Era lo habitual en este tipo de operaciones.
pero la intensidad de los ejercicios físicos y mentales era mayor a lo que habíamos enfrentado antes. Nos estaban preparando para algo más peligroso de lo que se nos había dicho. En el fondo, lo sabíamos, pero ninguno de nosotros estaba dispuesto a romper el silencio o cuestionar las órdenes. El miedo a lo desconocido nos mantenía en línea, cumpliendo con cada instrucción sin rechistar. Recuerdo la última noche antes del despegue. Estaba en mi habitación en el complejo de Houston, mirando las estrellas por la ventana. Me preguntaba qué encontraríamos allí arriba. ¿Era simplemente un viejo satélite soviético que había fallado, o algo más? A medida que el reloj avanzaba hacia el día del lanzamiento, mi mente no dejaba de preguntarse qué estaba pasando realmente. El día siguiente llegó rápido. Nos levantamos antes del amanecer y fuimos escoltados a la plataforma de lanzamiento. El ambiente era tenso. No había fanfarrias ni discursos motivadores como en las misiones públicas. Solo nosotros, el equipo de control y un puñado de oficiales de alto rango observándonos en silencio. Subimos a bordo de la nave, el Orion 7, y ocupamos nuestros lugares. Las luces dentro del módulo brillaban tenuemente y el sonido mecánico de los sistemas activándose llenaba el espacio. Mientras me ajustaba los controles y revisaba los sistemas por última vez, escuché la voz de Sara por el intercomunicador. «Listos para partir, comandante», dijo con un tono sereno. «Todos en posición», confirmé, tratando de mantener la calma mientras el sudor comenzaba a formarse en mis manos. El conteo regresivo comenzó, y con él, la sensación de que estábamos a punto de enfrentarnos a algo mucho más grande de lo que jamás habíamos imaginado. 5, 4, 3, 2, 1, y despegamos. El despegue fue como cualquier otro, o al menos eso parecía al principio. La vibración del cohete sacudiendo cada célula de mi cuerpo, el rugido ensordecedor de los motores y luego la súbita calma cuando dejamos atrás la atmósfera terrestre y entramos en el vacío del espacio. Siempre había algo sobre ese silencio posterior que me desconcertaba, como si la calma fuera un presagio de que algo estaba por venir. Los primeros minutos fueron rutinarios. Los controles funcionaban a la perfección y todo el equipo reportaba sistemas en orden. Sara, como especialista en comunicaciones, estaba monitoreando la señal con la Tierra. Y Mark, nuestro ingeniero, revisaba los sistemas internos de la nave una vez más. Todo parecía estar bajo control. Pero luego, poco después de cruzar la órbita terrestre, algo cambió. Fue Sara quien lo notó primero. ¿Alguien más está viendo esto?, preguntó, sus dedos volando sobre el teclado mientras revisaba las lecturas. Todos giramos nuestras miradas hacia su estación, y la pantalla mostraba algo inusual: una serie de pulsaciones irregulares provenientes del sistema de comunicaciones. ¿Es interferencia?, preguntó Michael, tratando de mantener la calma. Sabíamos que el espacio estaba lleno de señales erráticas y a veces podían ocurrir anomalías, pero esto era diferente. «No lo creo», respondió Sara con el ceño fruncido. «La señal proviene del área cercana a nuestra trayectoria, justo hacia donde nos dirigimos». Eso no tenía sentido. Se suponía que no había nada en esa región del espacio aparte de los restos del Cosmos 954. ¿Por qué estaba emitiendo pulsaciones? Mark se inclinó sobre su consola, revisando las lecturas. «Esto no es interferencia común», dijo finalmente, su tono más serio de lo que le había escuchado en todo el tiempo que lo conocía. «Las pulsaciones son regulares, como si alguien o algo estuviera enviando un mensaje». El silencio en la cabina era palpable. Las luces tenues del panel de control proyectaban sombras en los rostros tensos de mis compañeros. Sentía cómo la incomodidad crecía dentro de mí, una sensación que había aprendido a no ignorar durante mis años de experiencia. Algo no estaba bien.
decidí no alarmar al equipo todavía. «Sigamos adelante», dije en un intento por mantener el control. «Podría ser alguna anomalía técnica que detectemos mejor cuando nos acerquemos. Mantengamos el enfoque». Todos asintieron, pero el ambiente ya había cambiado. Sabíamos que esto no era una misión cualquiera. Aún quedaba mucho viaje por delante, pero la inquietud ya había echado raíces. Durante las siguientes horas, el viaje continuó sin más incidentes, pero aquella señal seguía presente, como un zumbido constante en el fondo. Sara intentó varias veces decodificar lo que estaba recibiendo, pero sin éxito. Las pulsaciones continuaban, como un eco en la oscuridad, cada vez más intensas a medida que nos acercábamos al destino. A pesar de lo rutinario de la misión en esos primeros momentos, todos sabíamos que algo nos esperaba, algo que nadie en la Tierra nos había advertido. Al final del primer día, mientras nos acercábamos a la zona del satélite, me dirigí al camarote para descansar, pero el sueño no llegó fácilmente. La idea de que el espacio pudiera estar hablando con nosotros era inquietante, y aunque intentaba racionalizarlo, una parte de mí no podía evitar pensar que estábamos a punto de desenterrar algo que debía haber permanecido oculto. El viaje apenas había comenzado. Habíamos pasado casi 2 días en órbita cuando finalmente llegamos al punto clave de nuestra misión. Los restos del satélite soviético Cosmos 954. A simple vista, parecía lo que habíamos esperado: un cascarón retorcido de metal flotando en el espacio. Pero había algo más, algo que no figuraba en los informes ni en las simulaciones. Y lo peor de todo, la señal de pulsaciones seguía allí, constante, como un latido mecánico en el vacío. Nos acercamos lentamente al satélite, la nave deslizándose suavemente mientras Mark, con manos expertas, ajustaba los controles. Desde nuestras posiciones podíamos ver cómo los restos del satélite giraban lentamente, iluminados por los rayos del sol que atravesaban las ventanas de nuestra nave. Pero había algo fuera de lugar. «Eso no estaba en los planos», murmuró Mark, señalando una estructura en la parte inferior del satélite, una especie de módulo acoplado que no aparecía en ninguno de los documentos que nos habían entregado. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Sara, inclinándose hacia la ventana. Era una estructura irregular, metálica, con superficies reflectantes que parecían emitir un leve resplandor azul, el mismo tono que habíamos detectado en las señales. «Voy a acercar la nave para obtener una mejor vista», dije, manteniendo la calma, aunque mi instinto me decía que esto no era normal. Ajusté los controles y comenzamos a acercarnos lentamente. A medida que nos aproximábamos, el brillo azulado de la estructura parecía intensificarse, como si respondiera a nuestra presencia. Mark revisaba sus lecturas sin apartar los ojos de la pantalla. «Los sistemas están en orden, pero esa cosa está emitiendo una cantidad de energía que no tiene sentido para un satélite tan antiguo. Esto no es soviético». Aquellas palabras hicieron que mi piel se erizara. No soviético. ¿Entonces qué era? Me giré hacia Sara. ¿Algún cambio en la señal?, asintió, con el rostro tenso. «Las pulsaciones están aumentando, como si se estuvieran sincronizando con nuestra proximidad. Es como si estuvieran esperando que nos acercáramos». No me gustaba nada lo que estaba escuchando, pero no podíamos detenernos ahora. Era nuestra misión descubrir qué estaba pasando, aunque cada parte de mi ser me decía que diera la vuelta y nos alejáramos de allí. Pero sabía que si lo hacíamos, dejaríamos más preguntas que respuestas. «Prepárense para la maniobra de acoplamiento», ordené, intentando mantener la compostura. Mark y Sara confirmaron los procedimientos mientras nos acercábamos aún más a la estructura. El resplandor azul era ahora más intenso, casi hipnótico. La superficie de la estructura no parecía de este mundo.
No había líneas de ensamblaje visibles ni indicios de construcción humana. Era lisa, perfecta, como si hubiera sido esculpida en un solo bloque de metal brillante. Finalmente, la nave se detuvo justo al lado del satélite. Sentí la tensión en cada uno de nosotros. Sabíamos que estábamos al borde de algo que no habíamos anticipado. «Voy a salir», anuncié. La decisión era mía. Sabía que no podíamos quedarnos simplemente observando desde el interior. Tenía que ver de cerca esa anomalía. Mientras me ponía el traje espacial, no podía sacudirme la sensación de que algo más estaba ahí afuera, observándonos. Algo que llevaba años esperando ser descubierto. Cuando la escotilla se abrió y di mi primer paso hacia el vacío del espacio, supe que nuestra misión nunca volvería a ser la misma. El momento en que puse mis botas en la superficie del satélite, todo cambió. Sentí una ligera vibración a través de mis pies, algo que no debería haber sido posible en el vacío del espacio. Miré a mi alrededor, pero nada parecía fuera de lo normal. Sin embargo, esa vibración era un aviso de que algo estaba terriblemente mal. La anomalía no era simplemente una estructura metálica olvidada en el espacio. Había una fuerza en su interior y la estábamos despertando. «Jonathan, ¿puedes oírme?». La voz de Sara sonaba clara en mi comunicador, pero había una ligera interferencia en la señal, un zumbido apenas perceptible. «Te escucho. Estoy bien, pero algo aquí no cuadra», respondí, avanzando con cautela hacia la fuente del brillo azul. A cada paso que daba, la sensación de que algo nos estaba observando se hacía más intensa, como si el mismo satélite estuviera vivo. La estructura no era tan grande como parecía desde la nave, pero lo que me inquietaba era la luz que emanaba de ella. No había ningún motivo claro para su brillo. No había conexiones visibles, ni paneles, ni fuentes de energía que pudiera identificar. Me acerqué lo suficiente para tocar su superficie, y en cuanto mis dedos rozaron el metal, una oleada de energía recorrió mi cuerpo. No era dolorosa, pero sentí un hormigueo que me paralizó por un segundo. «Mark, Sara, la estructura está activa», dije, tratando de mantener la calma, pero sabía que algo había cambiado. La energía que recorría mi traje no era natural. «Jonathan, aléjate de ahí. Algo está interfiriendo con los sistemas de la nave. El panel está reaccionando a lo que sea que estás tocando». La voz de Mark sonaba tensa, casi desesperada. Antes de que pudiera responder, vi algo que me heló la sangre. La superficie de la estructura comenzó a cambiar. Lo que antes era un resplandor tenue se transformó en una serie de símbolos brillantes, líneas que se movían y se reorganizaban en patrones que nunca había visto antes. Era como si la estructura estuviera despertando, respondiendo a mi presencia. «Jonathan, regresa a la nave ahora», gritó Sara, pero antes de que pudiera moverme, una fuerte explosión de luz azul me rodeó. Caí de espaldas. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para dejarme sin aliento, y durante unos segundos no pude escuchar nada más que un zumbido ensordecedor en mis oídos. El caos se desató a partir de ese momento. A través de mi visor vi cómo el satélite comenzaba a vibrar violentamente. Partes de la estructura se desintegraban y flotaban en el espacio, mientras que la luz azul aumentaba su intensidad, envolviéndolo todo. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no respondían. Era como si el mismo vacío del espacio me estuviera sujetando. «Jonathan, regresa ahora». La voz de Sara era desesperada, pero no podía moverme. Sentí como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando hacia el resplandor. Con un esfuerzo titánico, finalmente logré activar los propulsores de mi traje y me impulsé de vuelta hacia la nave. Mientras flotaba de regreso, vi algo que me llenó de terror. Dentro de la estructura, entre las líneas brillantes que cambiaban de forma, vislumbré algo que no era humano. Una figura, una sombra.
No pude distinguir detalles, pero su sola presencia me hizo sentir un miedo primitivo. Me arrastré hasta la escotilla, respirando con dificultad. Mientras Sara y Mark me ayudaban a entrar, supe que habíamos cometido un error fatal. No estábamos solos en esa misión, y lo que habíamos despertado no iba a dejarnos regresar sin consecuencias. «Tenemos que salir de aquí», dije con voz entrecortada, pero en el fondo sabía que el caos acababa de comenzar. El interior de la nave estaba en completo desorden cuando logré entrar. Sara y Mark me ayudaron a quitarme el casco, y aunque intentaban mantener la calma, pude ver el terror en sus ojos. Nadie había visto lo que yo vi allá afuera, pero todos sentían que algo horrible se avecinaba. El aire en la cabina era denso, cargado de miedo y preguntas que ninguno de nosotros se atrevía a formular. «¿Qué pasó ahí afuera?», preguntó Mark mientras ajustaba los controles, sus manos temblando ligeramente. La nave comenzó a reaccionar de manera extraña en cuanto tocaste esa cosa. «Hay algo dentro de la estructura», dije, todavía recuperándome de la conmoción. «No sé qué es, pero no es humano. Y no está inactivo». Sara me miró, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Estás diciendo que hay algo vivo ahí afuera?». «No lo sé», respondí, aún sintiendo el eco de la energía que había recorrido mi cuerpo. «Lo que sí sé es que está despertando, y no podemos quedarnos aquí para averiguar qué quiere». Justo en ese momento, una nueva serie de pulsaciones atravesó la nave. Las luces parpadearon y las pantallas se llenaron de estática por un segundo antes de volver a la normalidad. Sara maldijo en voz baja y Mark comenzó a golpear frenéticamente los controles. «¡Los sistemas están fallando! Algo está interfiriendo con la nave», dijo Mark, su voz cargada de desesperación. Sabía que no podíamos quedarnos más tiempo. «Debemos iniciar los protocolos de regreso ahora. Tenemos que alejarnos de este lugar», dije, tratando de mantener la voz firme, aunque una sensación de pánico comenzaba a apoderarse de mí. Mark asintió y comenzó a preparar los motores para el retorno. Pero justo cuando estaba a punto de activar los propulsores, las luces de la nave se apagaron por completo. Un silencio inquietante llenó la cabina. No se escuchaba el zumbido habitual de los sistemas, ni el sonido de los respiradores. Era como si el vacío exterior hubiera penetrado en nuestra nave. «Esto no es un fallo técnico», susurró Sara, con los ojos muy abiertos. «Es como si algo estuviera apagándonos desde afuera». De repente, las paredes de la nave comenzaron a vibrar. Era un movimiento lento, pero constante, como si algo estuviera golpeando suavemente desde el exterior, probando la resistencia del metal. Me puse de pie de un salto, con el corazón acelerado. «No es seguro quedarse aquí», dije mirando a mis compañeros. «Tenemos que salir de este lugar ahora mismo. Si eso que está allá afuera puede apagar nuestra nave, estamos acabados». Mark me miró, con el rostro pálido. «No podemos reiniciar los sistemas manualmente. La única forma de recuperar el control sería un reinicio completo, pero eso nos dejaría vulnerables durante varios minutos». «Entonces no tenemos opción», dije, tomando una decisión que sabía que sería difícil. «Uno de nosotros tiene que salir y desconectar manualmente el flujo de energía que proviene de esa estructura. De lo contrario, nunca saldremos de aquí». Los tres nos miramos en silencio. Sabíamos lo que eso significaba. El que saliera a desconectar la energía probablemente no regresaría, pero no había tiempo para dudas. «Voy yo», dije con determinación, aunque sentía el peso de lo que estaba diciendo. Sabía que si no lo hacía, nadie más lo haría. Mi deber era mantener al equipo a salvo, incluso si eso significaba sacrificio. Sara intentó protestar, pero la interrumpí. «Es la única manera. Ustedes tienen que preparar la nave para el despegue. En cuanto corte la energía,
Activen los motores y váyanse. No me esperen. Salí de la cabina, mi corazón latiendo con fuerza mientras me preparaba para enfrentar la oscuridad del espacio una vez más. Sabía que lo que me esperaba allá afuera no era solo un satélite averiado, era algo mucho más peligroso, pero también sabía que no había vuelta atrás. Mientras ajustaba mi casco y me preparaba para la caminata espacial final, una sola idea llenaba mi mente: salvar a mis compañeros, a cualquier costo. El sacrificio era inevitable, pero con un poco de suerte, ellos regresarían a salvo. La escotilla se abrió y, con un último suspiro, me impulsé hacia lo desconocido. El vacío del espacio me envolvió una vez más mientras flotaba lejos de la nave, impulsado hacia el origen de la energía que nos tenía atrapados. La oscuridad, rota solo por el destello azul de la estructura alienígena, parecía más opresiva que antes. Sabía que, una vez que cortara el flujo de energía, no habría vuelta atrás. Mi mente estaba concentrada en una sola cosa: darle a Sarah y Mark una oportunidad de escapar, una oportunidad para sobrevivir. El brillo azul era más intenso a medida que me acercaba. Podía sentir cómo la energía pulsaba, como si la estructura estuviera viva, respirando. La misma vibración que sentí la primera vez que la toqué estaba de vuelta, pero ahora era mucho más fuerte, como un eco que resonaba a través de todo mi cuerpo. Me concentré en la tarea, luchando contra el miedo que se colaba en mi mente. No podía permitirme dudar. La vida de mis compañeros dependía de mí. Finalmente, llegué a la fuente del problema. Era una pequeña hendidura en la estructura, un panel que parecía casi diseñado para ser manipulado. No sabía si lo que estaba a punto de hacer funcionaría, pero no tenía otra opción. Deslicé mis dedos dentro de la abertura y sentí el mismo hormigueo eléctrico que antes. Algo dentro de la estructura reaccionó a mi toque. El brillo azul comenzó a atenuarse y durante un segundo, todo quedó en silencio. «Jonathan, ¿me escuchas?». La voz de Sarah sonaba entrecortada en mi comunicador. «Los sistemas están volviendo. Los propulsores están en marcha». «Perfecto», respondí con dificultad, sintiendo el alivio mezclado con el terror. «Despeguen tan pronto como puedan. No esperen por mí». Hubo una pausa. Sabía que Sarah no quería dejarme atrás, pero entendía lo que estaba en juego. «Entendido. Buena suerte, Jonathan», fue lo único que dijo antes de cortar la comunicación. Mientras veía la nave prepararse para su partida, me giré hacia la estructura una vez más. La luz azul había desaparecido casi por completo, pero algo dentro de mí sabía que aún no había terminado. Lo que sea que estuviera allí, lo que despertamos, no iba a dejarnos escapar tan fácilmente. Justo cuando la nave comenzó a moverse, vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Desde la estructura emergió una sombra, una figura oscura que parecía fluir a través del espacio, como un humo denso que se deslizaba en mi dirección. No era una criatura en el sentido tradicional, sino una presencia, algo intangible y aterrador. Podía sentir su odio, su hambre. «Sarah, Mark, salgan de aquí ahora», grité por el comunicador, con el corazón acelerado. La nave aumentó su velocidad, alejándose del satélite y de la estructura. Vi cómo los propulsores se encendían con fuerza y se deslizaban hacia el vacío, pero la figura oscura no estaba interesada en ellos. Venía por mí. Sin otra opción, comencé a moverme hacia la escotilla que me había traído aquí, pero la sombra se acercaba demasiado rápido. Podía sentir su energía fría penetrando en mi mente, buscando algo. Era como si estuviera intentando comprenderme, descifrarme. Me quedé paralizado por un segundo, atrapado en su mirada invisible, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. Sentí el caos de mis pensamientos y de repente todo se volvió claro. Esa cosa no era solo una entidad alienígena. Era parte de algo mucho más grande, algo antiguo,
no solo había estado durmiendo en esa estructura, había estado esperando ser descubierto, esperando para conectarse con alguien. Y ahora había encontrado a su objetivo, yo. Con una fuerza de voluntad que no sabía que tenía, rompí su control. Activé los propulsores de mi traje y me impulsé hacia la nave lo más rápido que pude. Sentía su presencia persiguiéndome, succionando la energía a mi alrededor, intentando atraparme antes de que pudiera escapar. La nave ya estaba demasiado lejos. Sabía que no llegaría a tiempo, pero había logrado lo que me había propuesto: darles a Sarah y Mark una oportunidad para sobrevivir. Jonathan, lo siento. Escuché la voz de Sarah en mis últimos momentos de contacto. La nave desaparecía en la distancia, alejándose hacia la seguridad. Me detuve en el vacío, mi respiración pesada dentro del casco, mientras la sombra me envolvía. Podía sentir cómo invadía cada parte de mi ser, pero ya no tenía miedo. Había aceptado mi destino. Mis pensamientos comenzaron a desvanecerse. Mi visión se oscureció, y lo último que vi fue el brillo azul de la estructura apagándose finalmente, mientras la entidad tomaba control de mí. No regresaría a la Tierra, al menos no como Jonathan Hayes. Días después, la nave con Sarah y Mark aterrizó de manera segura en la Tierra. Los informes oficiales los declararon como los únicos sobrevivientes de un accidente en el espacio. La verdad de lo que había sucedido nunca se reveló. Nadie sabía lo que Jonathan había sacrificado para salvar a la humanidad, y nadie sabía que algo más había regresado al espacio, esperando su próxima oportunidad. La misión, como muchas otras, fue archivada bajo el sello de clasificada. Pero Sarah sabía la verdad. Sabía que en algún lugar, en algún rincón del universo, algo seguía despierto.